ya está en sala la licenciada Magíster Carolina Arratia González. Como saben, Nogales. Nogales, perdón, que el día de hoy nos va a hacer la presentación de etapas de la conciliación judicial. Ella es magíster en mediación y resolución de conflictos, abogada titulada por excelencia académica, especializada en conciliación, mediación y arbitraje, derecho civil y comercial, derecho agroambiental, derecho disciplinario y derecho laboral. Además, capacitadora de jueces en materia de conciliación judicial, docente de posgrado de la Universidad Simón y Patiño, entre otros, y pues el día de hoy tiene el tiempo necesario para acompañarnos y poder compartir con todos y cada uno la experiencia y conocimiento que tiene. Muchísimas gracias, Magíster Carolina. Podemos iniciar cuando usted guste. La sala, el audio, querida Licen, está desactivado. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias por la bienvenida, por tan linda presentación. Yo muy feliz de compartir nuevamente la plataforma con la UCIP, que ya hemos trabajado en varios proyectos. Y en esta oportunidad, este webinar ha sido pensado para que podamos tener como una probadita de lo que va a ser nuestro diplomado en conciliación judicial, que ha sido trabajado por especialistas y, bueno, está enfocado precisamente a otorgar los insumos necesarios tanto a abogados como a personas que quieren especializarse como conciliadores, y para que el trabajo que realicen pues tenga todas las herramientas necesarias y tengan todo el conocimiento para desenvolverse de la mejor manera en el ejercicio de la profesión. Entonces, este tema que he pensado ahora sí es muy, además de muy importante, es muy interesante porque existen muchos modelos que hablan sobre cómo debe llevarse adelante un procedimiento conciliatorio. Hay muchos métodos de comunicación y creo que este, que es el modelo facilitativo que vamos a ver ahora, es el que más encaja con una de las necesidades de nuestro país, se adecua perfectamente también a nuestra normativa y es el proceso que se ha ido acomodando a las audiencias de conciliación en materia civil, que es el área donde se ha implementado la conciliación previa en Bolivia, ¿no? Y bueno, se tiene pensado empezar a implementar la conciliación previa en otras áreas, pero por lo pronto no ha sido un proyecto piloto, sino la primera implementación ha sido solamente en materia civil, ¿ya? Entonces, por favor, me van a decir si se ve, estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí podemos ver? Quiero que este espacio, además de enriquecedor, que yo me pueda nutrir también con sus preguntas, con sus experiencias, sea muy organizado. Entonces estábamos pensando con la universidad que se hagan unas cuantas preguntas, unas 2 preguntas a media presentación. Yo voy a dar el pie para que se hagan algunas consultas y unas 3 preguntas al finalizar, que sean, creo que yo, de alto valor estas preguntas para que podamos aprovechar las respuestas y si hay un intercambio de criterios también sea muy constructivo. Bueno, entonces, las etapas del procedimiento conciliatorio. A ver, creo que estoy con algunos problemas aquí. Ahora sí. En nuestro país y en diferentes partes del mundo, pero voy a hablar más de nuestro país, de Bolivia, existen diferentes vías para el manejo del conflicto. Tenemos el sistema litigante o la vía judicial, ¿no? Que evidentemente nosotros acudimos a la justicia ordinaria buscando soluciones a nuestros conflictos, buscando que un tercero imparcial dirima el conflicto. En este tipo de resolución siempre hay un perdedor y un ganador. Y también está, por otro lado, el arreglo amistoso de los conflictos,
en el marco de la Constitución Política del Estado, específicamente el principio de cultura de paz es el sostén de todo lo que involucra los sistemas alternativos de resolución de conflictos y en especial a la conciliación, ¿sí? Está también previsto ya específicamente en la Ley de Arbitraje y Conciliación, que es la Ley 708, en la Ley 025 del órgano judicial, donde se regula la forma en la que se va a establecer la conciliación en cada materia. Específicamente también está normada la conciliación en el Código Procesal Civil, en el Código de Procedimiento Penal, en el Código de las Familias, entre otras materias, ¿no? Y entre otras normativas. Otra vía para el manejo del conflicto es la negociación privada o entre partes que tiene como resultado, si nos vamos a la vía judicial, un acuerdo transaccional, ¿sí? Muchas veces se confunde el criterio de conciliación con una transacción, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo transaccional y una conciliación? A veces manejamos erradamente la denominación y pensamos que cuando las partes acuden a un abogado y se ponen de acuerdo, estamos hablando de una conciliación y muchas veces he visto documentos privados elaborados por un abogado con el título de conciliación. Sí, necesariamente para que ese documento sea denominado un documento conciliatorio, un documento de acuerdo conciliatorio, pues tiene que ser elaborado y suscrito por un conciliador acreditado, ¿sí? Puede ser un conciliador judicial, ¿no? Que depende del órgano judicial y ha sido designado por el órgano judicial, o puede ser un conciliador extrajudicial que ha sido acreditado por el Ministerio de Justicia y se encuentra desempeñando sus funciones en un centro de conciliación extrajudicial, ¿sí? Entonces, el documento conciliatorio solamente puede denominarse de esa manera cuando cumple ese requisito. Cualquier otro arreglo que pueda existir de forma privada entre las partes, pues es una negociación y se plasma en un documento que se denomina un documento transaccional, ¿sí? Que tiene su propio procedimiento para que tenga valor, para que sea ejecutado y demás. Otro vía para el manejo del conflicto en nuestro país es el diálogo facilitado y la mediación, que también la mediación está prevista en la Ley 708, pero que no es tan explorada en nuestro país como en el resto de los países, en muchos países de Latinoamérica, como Argentina, como Colombia, como Ecuador, se maneja mucho más la conciliación, la mediación que la conciliación. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? En realidad llegaríamos a hablar prácticamente de lo mismo, ¿no? O sea, ambos, tanto la mediación como la conciliación, están a cargo de un tercero imparcial cuya función es ayudar, colaborar a las partes en el proceso de negociación, facilitar el diálogo entre las partes, otorgar herramientas de comunicación asertiva, como la escucha activa, con la finalidad de llegar a acuerdos que en la medida de lo posible beneficien a ambos. La diferencia sustancial está en que la mediación, en la mediación, el mediador que está a cargo del procedimiento no puede emitir un consejo o no puede dar alguna alternativa de solución al conflicto, ¿sí? Mientras en la conciliación la normativa prevé que el conciliador sí puede, en última instancia, sugerir una alternativa de solución a las partes, ¿sí? De acuerdo a sus intereses, ¿sí? Una vez que se las ha escuchado. Entonces, esa es la diferencia sustancial, pero en realidad aquí la manejamos más como conciliación. El diálogo facilitado está a cargo de diferentes instituciones, está la Fundación UNIR, que ha capacitado facilitadores del diálogo, tiene personas capacitadas en gestión del conflicto, ¿no? Y son especialistas que intervienen en un conflicto y que su función principal es que exista una mejor comunicación entre las partes en pro de un acuerdo, ¿sí?
También están los modos originarios de resolución de conflictos, que en nuestra jurisdicción es, bueno, la justicia indígena originaria campesina, y tiene obviamente otro tipo de regulación. Y otras vías de manejo del conflicto son más informales, como la presión social. ¿Sí? En la práctica, estas vías no siempre son reconocibles y a veces se mezclan y se yuxtaponen. Entonces, si hablamos de resolución y gestión de conflictos, tenemos dos opciones. Están por un lado los sistemas no adversariales y por otro los adversariales. Cuando hablamos de sistemas adversariales, nos referimos a que las partes en conflicto otorgan la potestad de solucionar su conflicto a un tercero imparcial, quien tiene la facultad de dirimir entre los dos a través de un fallo. Puede ser una sentencia judicial o puede ser un laudo arbitral. Entonces, ya les he adelantado un poco, estos sistemas adversariales están compuestos por el sistema judicial y el arbitraje, ¿sí? En estos sistemas, pues, existe un menor protagonismo de las partes porque en realidad necesariamente deben acudir con el patrocinio de abogados, ¿sí? Por otro lado están los sistemas no adversariales como la negociación, la mediación y conciliación y el diálogo facilitado. En este tipo de opciones, definitivamente lo que se promueve es la mayor participación y protagonismo de las partes en conflicto, ¿sí? Entonces, vamos a ir ya entrando un poco más a materia. Entonces, ¿cómo podemos definir la conciliación? Esta es una definición que considero que es una de las más completas, es una de las que más me gusta compartir. Y se las he puesto aquí en la diapositiva, es del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que establece que la conciliación es un proceso, en primer lugar, voluntario, es una alternativa al litigio donde un tercero neutral, que se llama conciliador, asiste a las partes en conflicto para que lleguen a una solución. Más de una persona puede actuar como conciliador según la complejidad del caso. Sí, aquí hablamos de las co-conciliaciones que prevé nuestra normativa. Sí pueden más de un conciliador asignado al caso, puede llevar adelante el procedimiento conciliatorio dependiendo, uno, de la complejidad del caso y también dependiendo de cuántas partes estén en conflicto, ¿sí? Cuántas personas están involucradas. Durante el proceso conciliatorio se le da a cada parte la oportunidad de presentar su punto de vista sobre el conflicto. El conciliador actúa como un guía y asiste a las partes a dialogar para identificar los puntos de conflicto. Lo que se quiere es en realidad llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. A diferencia de los árbitros y los jueces, los conciliadores no emiten una decisión, es decir, no dirimen el conflicto. Asisten a las partes, ya sea juntos o por separado, para, en primer lugar, auxiliarlos a identificar su propia solución del conflicto y conducirlos a través de estrategias y técnicas de negociación para que se pueda arribar a acuerdos, como hemos dicho antes, mutuamente satisfactorios, ¿sí? Esto es muy importante porque en mi experiencia profesional muchas veces confundimos una audiencia de conciliación y como abogados tratamos de utilizar las mismas herramientas que utilizaríamos en un proceso judicial. Y no hay nada más errado porque a diferencia de un proceso judicial, pues en la conciliación no se dirimen, no se centra la audiencia en determinar los derechos de las partes, qué derechos se han vulnerado, por qué se han vulnerado, averiguar cuál ha sido la verdad histórica de los hechos. En realidad, si bien escuchamos a las partes para que éstas nos den su punto de vista del conflicto, el único objeto es que tener los insumos necesarios para conducir el procedimiento hacia una negociación colaborativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es la conciliación? Un poco para cambiar este paradigma que tenemos
de judicializar las audiencias de conciliación, pues no es más que una negociación asistida, ¿sí? El marco normativo, vamos a hablar un poco de la Constitución Política del Estado. El artículo 10 establece que Bolivia es un Estado pacifista que promueve la cultura de paz y el derecho a la paz. Asimismo, el artículo 108 establece que son deberes de las bolivianas y los bolivianos defender, promover y contribuir el derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. El artículo 115 establece que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos. ¿Sí? El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilación. Entonces, necesariamente, si hablamos de la conciliación, tenemos que hablar de un sistema no adversarial, de una forma de resolución de conflictos no jurisdiccional y necesariamente tiene que prevalecer la celeridad. ¿Sí? Tienen que ser en lo posible procedimientos cortos e informales. Si bien, por ejemplo, en materia civil, el Código Procesal Civil establece los pasos que debe tener la audiencia de conciliación de manera muy general, el protocolo de aplicación del Código Procesal Civil sí desmenuza un poco más el procedimiento, pero este tipo de normativas llegan a ser un poco cortas al momento de plasmarlas en la práctica, ¿sí? Entonces, por eso he querido compartir con ustedes la conciliación facilitativa, que es un proceso de 9 fases, este modelo que nos conduce sobre todas las etapas del procedimiento conciliatorio, ¿sí? Según este modelo, hay 9 fases en la conciliación. La primera fase es sobre los arreglos preparatorios. Luego entramos a una fase del discurso de apertura, también denominado monólogo o encuadre. Tenemos una declaración inicial de las partes, un intercambio de opiniones, el esclarecimiento del problema y los puntos de discusión, la generación del acuerdo a través de la negociación, la preparación del acuerdo y el cierre y reconocimiento una vez suscrito el acuerdo, y por último, el seguimiento de este acuerdo. Vamos a ir desmenuzando cada fase una a una. Bueno, creo que es importante aquí, para que yo pueda ejemplificar mejor cada fase, trabajar sobre un caso, ¿sí? Un caso civil escogido ahora. No sé si alguien me puede ayudar a leerlo para que no me canse mucho. Se los voy a compartir en este momento. Por favor, ¿quién sería tan amable de leer el caso que presento a continuación? ¿Sí se ve? Pueden activar su micrófono porque no los veo como estoy compartiendo pantalla. Entonces, directamente pueden activar su micrófono. Tenemos 266 participantes. ¿Alguno valiente por ahí, por favor? Primero díganme si sí se ve, si se ha compartido. Así es, Perfecto. magíster, se la nota perfectamente. Muchas gracias. Tengo a... Ay, ya se me fue porque siguen escribiendo. Yo puedo leer, yo quiero leer, me dijo Telma. Telma Gutiérrez. Adelante, por favor, estimada Telma. Ahora sí, Telma puede activar su audio. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Por favor, adelante con la lectura. Muchísimas gracias por colaborar. Está bien. Caso civil, conciliación previa y posterior demanda de proceso extraordinario de desalojo de vivienda.
Juan José Jerez Jiménez, en su condición de propietario de un inmueble, decide convocar a Pedro Pérez Pérez, quien es su inquilino hace varios años, ya que este último incumple la relación contractual al no pagar el respectivo canon de alquiler en los tiempos estipulados en el contrato, así como también sostiene que Pedro no mantiene ni utiliza el inmueble de manera adecuada, generando conflictos con la vecindad, aspecto que también fue contemplado en el contrato de arrendamiento como obligaciones del arrendatario con relación al mantenimiento del inmueble y la observancia de una conducta adecuada. En definitiva, la pretensión de Juan es que Pedro le pague los 8 meses de alquiler impagos y el desalojo de la vivienda. Por el otro lado, Pedro Pérez Pérez, en su condición de inquilino, admite que sí se retrasó en el pago de alquileres, pero que fue por razones de fuerza mayor, ya que lamentablemente a principios de año, María, su esposa, sufrió un accidente que le ocasionó gastos y por ende deudas imprevistas, que le impidieron cumplir con el pago de alquileres. Por otro lado, respecto al incumplimiento de otras obligaciones estipuladas en el contrato, tales como el cuidado de la vivienda y conductas que violentan la convivencia en vecindad, sostiene que estas no son evidentes, pues en su condición de arrendatario siempre realizó el cuidado y mantenimiento del inmueble y que el deterioro que se observa en consecuencia normal del paso de los años y no de una conducta negligente de su parte. Asimismo, indica que él nunca realizó actos que violenten la buena relación con la vecindad y que solo festejó un par de veces acontecimientos familiares importantes, por lo que, en definitiva, en su contestación niega los extremos de la demanda, por lo que pide que se le otorgue un plazo prudencial para la cancelación de los alquileres pendientes y se mantenga su calidad de detentador del inmueble en su condición de arrendatario. Perfecto, muchísimas gracias, Teo. Este es un caso que ha sido presentado como una demanda civil, pero que se ha observado que no se ha cumplido primero con el requisito de la conciliación previa, entonces se va a iniciar la conciliación, ¿sí? Ahora sí, vamos a volver a nuestras diapositivas. Y vamos a tratar de aplicar todas estas fases a ese caso, ¿sí? La primera fase se denomina los arreglos preparatorios. En esta fase es cuando nosotros conocemos el caso, se nos remite el expediente, nos informamos sobre quiénes son las partes en conflicto, debemos tener en claro si somos competentes para atender ese caso, si se trata de derechos disponibles, si además cumple con los requisitos que prevé la ley, por ejemplo, si el domicilio procesal o si el domicilio real, mejor dicho, se encuentra dentro de nuestra jurisdicción o este sería un asunto excluido de la conciliación. Hecho este análisis, ¿sí? A través de la lectura analítica de la demanda, nosotros procedemos a, primero, señalar un día y hora de audiencia, emitimos una convocatoria a conciliación y remitimos el expediente al oficial de diligencias, quien se va a encargar de realizar la respectiva notificación a las partes, ¿sí? Pero no termina ahí esta fase, sino que nosotros, a través de la lectura del caso, vamos a plantearnos algunas hipótesis sobre cuál puede ser el motivo real que tienen las partes para iniciar esta solicitud de conciliación. ¿Sí? Hacemos nuestra hipótesis sobre ambas. Por ejemplo, tenemos por un lado no recuerdo ya bien sus nombres, creo que uno es José, vamos a ponerle José y el otro es Pedro. ¿No? José, que es el dueño del inmueble, en realidad, en primer lugar, querrá que se retire el inquilino o simplemente quiere que se ponga al día con los alquileres, ¿sí? De acuerdo a estas dos hipótesis que estamos planteando, si es que
quiere que se retire el individuo, tendremos que ver, o el inquilino, tendremos que ver plazo, tendremos que ver si nosotros lo vamos a acompañar dentro del procedimiento o vamos a hacer un acuerdo, en qué parámetro va a ser el acuerdo, si es propietario del inmueble, ¿no? Y nos vamos planteando todas las hipótesis sobre los intereses de las partes. Y bueno, por último, en esta primera fase, el conciliador debe preparar el recinto donde se va a realizar la conciliación. Luego tenemos la fase 2, que se denomina el discurso de apertura o encuadre, o también se denomina monólogo, ¿sí? Esta fase empieza cuando ya ha llegado el día de la audiencia y convocamos a las personas a que entren a la oficina de conciliación, y el protagonista de esta segunda fase es el conciliador, ¿sí? No debe tomar demasiado tiempo y requiere necesariamente de preparación. Se puede dividir en 3 fases el discurso de apertura. Primero, el conciliador da la bienvenida, felicitación y reconocimiento a las partes con la finalidad de generar confianza y romper el hielo. Luego, procedemos a explicar el procedimiento conciliatorio. Debemos incluir el rol del conciliador y posteriormente debe haber una determinación de las reglas del proceso, es decir, cómo nos vamos a conducir en audiencia. Entonces, en la presentación, en la primera etapa, cuando hablamos nos presentamos, damos la bienvenida, reconocemos a las partes por el esfuerzo de acudir a la audiencia de conciliación, rompemos el hielo, ¿sí? Establecemos un ambiente de confianza y es bueno terminar preguntando si conocen o han participado antes de una audiencia de conciliación para empezar a explicar en qué consiste, que es el segundo punto. Explicamos sobre el proceso de conciliación. Tenemos que explicar a las partes sobre la confidencialidad, el rol del conciliador, hablamos sobre los beneficios de la conciliación y del acuerdo conciliatorio. Debemos dar a conocer que es un proceso voluntario, rápido, económico, que la solución no la da el conciliador, que la dan las propias partes, que pueden salir con una solución a su medida, que el acuerdo tiene carácter de cosa juzgada, pero sí es importante que tratemos de manejar un lenguaje muy sencillo, ¿sí? Es importante empoderar a las partes para que ellas puedan resolver el conflicto, ¿sí? E indicar todo el tiempo que ellas tienen el poder y la capacidad de encontrar una solución. Luego pasamos, una vez que hemos hablado de qué es el acta de conciliación, cuáles son los efectos, qué pasa si se incumple el acuerdo conciliatorio, ¿no? Y las partes ya se encuentran informadas sobre todo lo que va a pasar en audiencia, pues pasamos a poner las reglas, ¿sí? Las reglas de comportamiento. Esto es muy importante porque en la medida en que posteriormente, cuando vaya avanzando la conciliación, haya un quiebre en la comunicación y haya un desborde de emociones, nosotros podamos recordar a las partes las reglas y además recordarles que se han comprometido a seguir estas reglas, ¿sí? ¿Cuáles son? Primero, hablamos de una discusión respetuosa, no nos podemos interrumpir. En realidad, solo el conciliador puede interrumpir si lo considera necesario. Y esto se da más que todo cuando las partes en su declaración inicial pues no tienen una capacidad de síntesis y se van por otras ramas que no son en realidad el tema de conflicto, ¿sí? Entonces, un poco para direccionar o para hacer preguntas puntuales, ¿sí? Recordamos además a las partes que apaguen sus celulares para que no nos interrumpan y así también queda totalmente establecido que se debe resguardar el principio de confidencialidad.
Preguntamos a las partes si están de acuerdo con estas pautas para obtener su compromiso de seguirlas. Esto es muy importante, ¿sí? Luego, si es que están abogados en la audiencia de conciliación, es muy importante explicar el rol de los abogados y es muy importante también empoderarlos, ¿sí? Hay que dejar muy establecido que no es un proceso judicial, que su intervención no va a ser como la de un proceso. Entonces, el rol que van a desempeñar es asesorar a sus clientes sin sustituirlos en la toma de decisiones. Debe haber una predisposición a favor de la búsqueda de soluciones beneficiosas para las partes y estas deben estar basadas antes que en la ley pertinente al caso concreto, en la creatividad y satisfacción de los intereses de las partes, ¿sí? Se debe respetar, obviamente, en todo momento el ordenamiento legal. También es importante dentro del procedimiento conciliatorio y la posibilidad de hacer audiencias por separado, que más adelante les voy a explicar por qué hacemos audiencias por separado, pero sí es muy importante que les demos a conocer que existe esa posibilidad al inicio, porque si no lo hacemos y directamente a mitad del procedimiento les decimos que nos queremos reunir por separado con ellos, generamos cierta desconfianza y se puede inclusive, dependiendo de los casos, poner en tela de juicio la imparcialidad del conciliador, ¿sí? Entonces, las audiencias por separado son una técnica que se utiliza y es importante dar a conocer a las partes que existe esa posibilidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El conciliador puede indicar, eventualmente me reuniré por separado con ustedes y si nos estancamos o necesito tiempo para escuchar a las partes, pues vamos a hacer estas reuniones por separado, ¿sí? En el caso de la reunión por separado, dentro de la reunión hay que señalar que el hecho de que nos reunamos por separado con cada uno no implica que nos parcialicemos con ninguna de las partes, sino que es una técnica propia de la conciliación. Y por último, esta segunda fase debe terminar con las preguntas necesarias para dejar totalmente establecido que hay claridad en todo lo que hemos explicado, ¿sí? Por ejemplo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Sí? Muy importante es, porque a veces tendemos a utilizar mucho lenguaje judicial, de corte judicial, que las personas pues no entienden, ¿no? Por ejemplo, no podríamos decir el acta de acuerdo total tiene calidad de cosa juzgada, porque eso es algo que lo sabemos los abogados, pero las partes no. Entonces sí es muy importante que sepan cuál es el efecto de un acuerdo conciliatorio, ¿sí? Entonces, explicar en palabras sencillas que es una resolución, perdón, es un documento firme, que no se va a poder apelar, que no se va a poder modificar, ¿no? Y que sustituye a una sentencia judicial y que tampoco se pueden iniciar procesos con respecto a ese asunto si es que se ha llegado al acuerdo, ¿no? Sino que solamente la ley prevé una etapa de ejecución, es decir, de cumplimiento del acuerdo, ¿sí? Entonces, estas dos primeras fases, tanto los arreglos preparatorios como el discurso de apertura o monólogo, requieren un manejo adecuado y muy cuidadoso del conciliador, ¿sí? Por cuanto el espacio de la audiencia y el primer contacto durante los primeros minutos de la audiencia de conciliación crean una atmósfera dentro de la cual se desarrolla el resto de la misma. Es decir, si el primer contacto con las partes se realiza dentro de un clima de tranquilidad y confianza, pues la audiencia va a tender a tener ese tono, ¿sí? En cambio, si se inicia con un clima tenso y ansioso, la audiencia tendrá igual característica y lo que será más difícil de revertir posteriormente. Luego viene la fase 3, que es la declaración inicial de las partes, ¿sí? En esta fase, el objetivo es escuchar a las partes y crear empatía. ¿Cómo creamos empatía? A través de técnicas como el parafraseo, ¿no? Que es decir en nuestras palabras lo que nos ha manifestado la otra persona, con la finalidad de entender algunos nudos problemáticos, reducir emociones negativas y dar confianza a las partes. También podemos hacer preguntas para precisar la información y obtener mayor información también. También
es importante mantener la conducción del proceso con seguridad para obtener la credibilidad de las partes, ¿sí? Se debe evitar en esta fase inicial de declaración inicial que las partes se interrumpan. Esto se puede realizar, en primer lugar, a través de diferentes técnicas, ¿no? Que necesitamos mucho más tiempo para abordar cada una, pero también recordando a las partes que se han pactado las normas de conducta en la segunda fase, ¿sí? Concluimos siempre con un parafraseo de todo lo declarado por las partes. Luego viene una fase de intercambio de opiniones. Una vez que nos hemos imbuido de la información, de la versión que tiene cada parte en conflicto, sí tenemos que tener especial cuidado en no poner en tela de juicio lo que dice uno u otro, y también no encaminar la conciliación hacia la averiguación de la verdad, que eso no nos sirve. Y lo único que va a hacer es que las partes logren pelearse más de lo que ya están y no nos conduce hacia una solución, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta declaración inicial es un poco para nosotros confirmar nuestras hipótesis o descartarlas y trabajar en base a intereses. ¿Cuál es el objetivo del intercambio de opiniones? Esta fase está destinada a generar una visión conjunta del conflicto e identificar cuáles son las posiciones y los intereses de las partes. Primero, ¿qué debemos tomar en cuenta en esta fase? Que debemos identificar cuáles son las percepciones de las personas, aplicar las herramientas de comunicación y de análisis, parafrasear para indicar los problemas y reducir las emociones que evitan la discusión de los mismos. Hay que normalizar el conflicto, hay que aplicar la técnica del mensaje yo, ¿sí? ¿Y a qué nos referimos? Han podido escuchar ustedes que siempre digo hay que identificar las posiciones e intereses. Pues esta sí es una terminología que manejamos las personas que estamos muy metidas en esto de la conciliación y de los métodos alternativos. Los conciliadores necesariamente conducimos la resolución del conflicto a través primero del análisis de este. Analizamos el conflicto con esta herramienta que es PIN, que son determinar cuáles son las posiciones, necesidades e intereses. Para yo explicarles esto, lo equiparamos, puede ser a un iceberg que la punta, lo que se puede ver del iceberg que está fuera del agua, ¿sí? Son las posiciones. Es decir, lo que las partes piden en la demanda. Es decir, lo que nuestra compañera hace un momento ha leído, ¿sí? Es lo que yo quiero. Por debajo, que es algo muy importante y que no se ve, están los intereses, que en realidad es la motivación para lo que pedimos. Los conciliadores trabajamos en base a intereses. Los operadores de justicia, los jueces, trabajan en base a posiciones. Es decir, usted quiere que se le pague, se dispone que se pague al tercer día. Punto. No hay más discusión que por qué, que si hay problemas por debajo, que por qué no pudo pagar, que cuál sería una forma. Esas cosas no se ven en el proceso judicial, ¿sí? Entonces, nosotros no trabajamos en base a eso, nosotros trabajamos en base a lo que no se ve, ¿sí? Eso es muy importante y les voy a explicar cómo podríamos determinar eso en el caso concreto que estamos estudiando. Entonces, responde ya no a la pregunta ¿qué quiero? Los intereses responden a la pregunta ¿para qué lo quiero? ¿Sí? Y por último, lo que sostiene el iceberg, que es muy importante, son las necesidades. Las necesidades están equiparadas a los derechos fundamentales. Ni los conciliadores ni los operadores de justicia trabajan en ese ámbito porque no, estas son cuestiones que no se negocian, que sí están ahí y son la base y hay que protegerlas y precautelarlas, pero no se negocian, ¿sí? También
los pins están, se pueden estudiar con la cebolla del conflicto, en la que una capa externa, que es la que se ve, son las posiciones, lo que afirmamos, una capa más interna tiene que ver con los intereses, que es lo que realmente deseamos, y en el centro estarían las necesidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasamos de posiciones a intereses? Hay una técnica muy sencilla que es preguntar el para qué. O sea, a veces sí es un ejercicio pues de años y años de llevar a cabo audiencias para que seamos expertos en determinar o en identificar cuáles son las posiciones y cuáles son los intereses de las personas que se presentan a audiencia. Pero, por ejemplo, en este caso, tenemos a un inquilino que establece que hace varios años, perdón, un propietario que hace varios años ha otorgado en alquiler a una persona y que hace poco tiempo ha tenido problemas porque dice que no se utiliza el inmueble de manera adecuada, hay una conducta que no es correcta y que hay un retraso en el pago de alquiler. ¿Eso qué serían? Las posiciones. Por otra parte, el inquilino establece que no es verdad lo aseverado por el propietario, que evidentemente, si bien es cuidadoso con el inmueble, sí ha incumplido con algunos meses de alquiler, ¿no? Pero esto se debe a un aspecto de fuerza mayor que tiene que ver con un accidente que habría sufrido su esposa. Hasta ahí están las posiciones. Entonces, una vez que nosotros hablamos con las partes, podemos determinar cuál es el motivo, o sea, por qué el inquilino, o sea, en nuestro criterio, podría entenderse que solamente se quiere un pago de alquileres, pero muchas veces podemos establecer que esas partes llevan años de amistad, que en realidad el objetivo no es que se vaya la persona, que se podría restablecer una comunicación, que se podría hablar sobre un tema de, por ejemplo, en vez de pagar en dinero el alquiler que se debe, si nos ponemos a averiguar e investigar un poco más, podría ser que se pueda pagar a través de una prestación de servicios del inquilino, tal vez el inquilino es albañil y la casa necesita hacer refacciones, entonces se podría manejar de esa manera el conflicto. O sea, una vez que nosotros empezamos a trabajar en base a los intereses de las partes, ¿no? Se abre un mundo de posibilidades muy creativo para la resolución del conflicto, pero más que eso, nosotros realmente podríamos darle sentido al principio de cultura de paz, ¿sí? Que es restablecer la armonía en la sociedad, que lastimosamente no se propicia mucho dentro de los procesos judiciales, ¿sí? Entonces, sí realmente a través de este diálogo se podría restablecer primero las relaciones y se podría además, en el mejor de los casos, lograr que las partes ya por sí solas sepan solucionar sus conflictos y no acudan a la esfera del órgano judicial, moviendo todo el aparato estatal para resolver sus conflictos. Ahí generaríamos un verdadero cambio, ¿sí? Bueno, aquí, en esta fase también, se puede dar que llamemos a las partes a sesiones por separado, ¿sí? También se denominan estas sesiones por separadas caucus, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, no? Se realizan cuando el conciliador percibe a través del relato de las partes que hay algunos asuntos confidenciales, se llaman agenda oculta, que no se pueden debatir en la sesión conjunta y que pueden entorpecer el procedimiento si no se tratan adecuadamente, ¿sí? Estas son diferentes a un cuarto intermedio porque se realizan dentro de la audiencia de conciliación. ¿Cuáles son las ventajas de estas audiencias por separado? Que cuando ya estamos por separado, las partes pueden expresar sus sentimientos y emociones y nos pueden permitir explorar algunos asuntos sensibles con más profundidad, tratar los desbalances de poder, empoderar más al débil
tratar los impases, enseñar a las partes habilidades de negociación, evaluar la flexibilidad negociadora de las partes, formular los términos de las propuestas de acuerdo, probar en la realidad las opciones de solución y probar en la realidad las propuestas. Es decir, si yo propongo que la persona me pague el alquiler en un mes, en las audiencias por separado les decimos, ¿usted cree que eso pueda ser viable? ¿Cree que de aquí a un mes el señor le va a pagar? Entonces, si ellos nos dicen, mire, doctora, no tiene ni un peso, yo veo que no tiene ni siquiera qué comer, entonces ya vamos descartando esa alternativa y vamos construyendo otras que se adecúen al caso específico. Una quinta fase tiene que ver con el esclarecimiento del problema y los puntos de agenda. Después de esta fase voy a dar la oportunidad de esas dos preguntas que les había dicho, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta fase? Entender cuáles son los problemas que separan a las partes, enumerar esos problemas, hay que circularizar los intereses, es decir, ver que mis intereses son compatibles con los intereses del otro y trabajar a partir de ello en un escenario nuevo y diferente de negociación. Replantear el conflicto en términos de intereses y ya no de posiciones, ¿sí? Hay que hacer un listado de los problemas, redefinirlos y enfatizar el interés común. ¿Cómo se podría diseñar? Bueno, hay diferentes tips para diseñar nuestra agenda de negociación. Por ejemplo, se puede hacer un punteo de tópicos o temas a tratar. Por ejemplo, pago de deudas, fecha de desalojo, arreglos del inmueble, en este caso en específico, o un listado de preguntas también, ¿no? Se puede diseñar nuestra agenda de negociación a través de un listado de preguntas, por ejemplo, cómo pagar las deudas existentes, cómo partir los bienes de manera justa, ¿sí? Como una estrategia se podría utilizar primero los temas fáciles y luego ir a los más difíciles de solución, ¿sí? También se puede comenzar por los intereses comunes, alternar entre puntos fáciles y difíciles. También se podría, una vez que se ha realizado el punteo, pedir a las partes cuál quieren que sea el orden en el que se empiecen a negociar estos puntos. Y en última instancia, bueno, pues la organización es responsabilidad del conciliador. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, por favor, si me podrían ayudar. Habíamos dicho que podíamos aceptar 2 preguntas, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Podría levantar la manito para que... Claro que sí, Licen, les habilitamos el audio enseguida. Levanten la mano, por favor. Gracias. Tenemos a Patricia y a... Creo que había otra persona. Adelante, Patricia Poveda. Adelante con tu pregunta. No está con el micrófono, no sé si se le podría ayudar. Ahora sí. Hola. Adelante, Sí, Patricia. adelante, le escuchamos. Otra vez. Edson, adelante, por favor. Ahora sí, hola, hola, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Adelante, doctora? Patricia. Muy bien, Una gracias. consulta. ¿Qué sucede si para la conciliación las partes no son notificadas correctamente? Tuve un caso en el que lamentablemente en una previa conciliación una de las partes habría señalado un domicilio provisional porque ella no vivía en esa ciudad. Sin embargo, su domicilio real de su carnet de identidad está en otra ciudad. Bueno, no se llegó a ninguna conciliación, se inició un proceso y luego el juez ordenó que nuevamente se convoque a conciliación y la notificaron a esta persona en el domicilio que había señalado provisionalmente, bueno, la anterior conciliación, ¿no?
Claro. Entonces no ha podido esa persona apersonarse a la conciliación porque ella vivía en otra ciudad. ¿Qué se puede hacer en esos casos, doctora? Porque una Ya. nulidad de notificación, no sé qué es lo que procedería. Bueno, el tema de notificaciones, si hablamos de conciliación previa, sigue pues nomás la misma regulación que cualquier notificación, es decir, es pasible de nulidad si es que no se encuentra apegada a la norma, ¿no? Sin embargo, si bien hay que tener un especial cuidado, no, sí es importante que no tratemos de judicializar el tema de la conciliación, porque lo que se trata es de restablecer la paz. Entonces, si es que la persona ya ha sido noticiada de que hay una audiencia, no es un proceso del que pueda defenderse, pues lo mejor será que acuda a la audiencia de conciliación. En caso de desconocimiento de domicilio, por ejemplo, sí tenemos la facultad de solicitar certificación de domicilio de CEGIP para que sea notificado en el último domicilio y esta notificación es legal, ¿sí? Pero bueno, sí se podría plantear una nulidad de notificación, pero en realidad habría que ver, ¿no? Esa sería una estrategia legal, pero ya iría más a un tema procesal, ¿no? Vencida la conciliación, porque si hablamos de conciliación netamente, pues el objetivo de la notificación es que la persona se entere, ¿no? Que la persona se entere y que se propicie este escenario de diálogo. Pero con respecto a lo demás, pues las diligencias de notificación del el domicilio real consignado para la conciliación es el mismo que va a seguir en el resto del proceso si es que no se llega a un acuerdo. ¿Sí? En el futuro proceso si es que no se llega a un acuerdo. A ver, ¿alguien más? Por orden, primero estaba Edson Estrada. Adelante, Edson. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Mire, yo estaba identificando no sé si es un error desde mi perspectiva en el tema procesal de las audiencias. Por ejemplo, cuando culmina la audiencia de conciliación y se llega, se efectúa esta conciliación, por lo menos en la ciudad de La Paz, en varios juzgados, les dicen a las partes que el acta final la tienen que firmar después de 2 días aproximadamente, tienen que apersonarse para firmar después de 2 días. Entonces, yo tenía por ejemplo, me llegó un caso en el que viene una de las partes indicándome de que en la audiencia de conciliación, su misma abogada le había presionado para que acepte la conciliación, acepte todo lo que ha dicho la otra parte. Y bueno, pues amedrentada la señora había aceptado la conciliación y se había consumado y demás. Y le habían dicho que tenía que ir a firmar después como de 2 días el acta final de la audiencia. Entonces ella viene y dice, yo ya no quiero saber nada de esa abogada, yo quiero que usted me patrocine y no voy a ir a firmar esa acta. Entonces, ¿qué es lo que procede considerando, estimada doctora, que el Código Procesal Civil indica claramente cuando uno no asiste a la audiencia, por ejemplo, se constituye en una presunción simple en contra, ¿no? En el posterior proceso. En este caso, si la parte no se arrepiente o X razón, como en este caso, y no quiere firmar el acta después de 2 días, ¿qué procede? ¿Qué tendría que hacer tal vez la otra parte que quiere que se consume? ¿O qué pasaría en realidad, doctora? Por favor, gracias. Perfecto. Primero, sí es importante hacer un análisis de los principios que hacen a los procedimientos conciliatorios. Eso lo vamos a hacer en el diplomado, porque inclusive hacemos prácticas de acuerdo a las características de la conciliación, sí hay una prelación de principios, ¿sí? Pero uno de los principios que está por arriba es el principio de voluntariedad de las partes. Es decir, necesariamente, o sea, ustedes ya pónganse a pensar, si en la mediación se prohíbe al tercero imparcial que dé una alternativa de solución y en la conciliación se establece que en última instancia se podría dar una alternativa de solución, se está queriendo precautelar realmente que las partes tengan la voluntad y estén conscientes del acuerdo al que van a arribar, ¿sí? Entonces tiene que ser una
decisión informada, pero además responsable, porque en las audiencias por separado, por ejemplo, sí exploramos, y esto también se lo va a ver en el diplomado, ahora se ha visto todo de manera muy general, pero establecemos cuál es el punto de resistencia, cuál es la mejor alternativa al acuerdo negociado, que son estrategias de negociación, pero que en realidad el objetivo es que la persona sepa que si le conviene realmente conciliar o le conviene el proceso judicial, y a partir de ello ver el punto de resistencia, es decir, desde aquí ya no bajo, ¿no? Esto es lo mínimo que puedo aceptar, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que el acuerdo conciliatorio, pues, realmente responda a los intereses de las partes. Ahora, el protocolo y el Código Procesal Civil es clarísimo. En primer lugar, si se llega a un acuerdo, o sea, pueden existir varios cuartos intermedios, ¿sí? Es permitido por la ley esto. Lo que no es muy usual es que si se llega a un acuerdo, entre comillas, se les diga que tienen que venir a firmar. En realidad lo que se hace es un cuarto intermedio, porque a veces por la premura del tiempo, porque tenemos audiencia tras audiencia, no da el tiempo para redactar un acuerdo que tiene que tener una redacción muy meticulosa, porque no olvidemos que tiene carácter de cosa juzgada, entonces sí hay que ser muy meticulosos con la redacción. Entonces, si el día de la audiencia la parte viene y nos dice, ya no quiero conciliar, pues está el principio de voluntariedad y listo. Se podría seguir intentando, ¿no?, explorar el por qué no se quiere conciliar. Se podría seguir llevando adelante la audiencia, se puede llevar a cabo audiencias por separado después de esa decisión. Y si la persona dice, me aflige, creo que no es un buen acuerdo por este y este punto, pues se puede seguir negociando. Por supuesto que se puede seguir negociando. Pero siempre el discurso que se maneja de todas las personas que trabajamos con la conciliación es el proceso judicial, en realidad, en la mayoría de los casos no tiene un ganador y un perdedor. En la mayoría de los casos tiene a dos perdedores, porque realmente bueno, se ha tenido que utilizar un enorme esfuerzo humano para las partes, esfuerzo económico, mucho tiempo, y evidentemente hay casos que deben llevarse a la esfera del proceso judicial, pero hay otros que no ameritan, ¿no? Entonces sí creo que vale la pena esforzarnos una, dos, tres audiencias más para llegar a acuerdos sólidos, ¿sí? Pero si después de este abordaje la persona realmente decide que no quiere, pues no quiere, ¿no? Y lo mejor que puede hacer es ir y decir no quiero en vez de no asistir, que también se puede no asistir, y si bien la norma prevé una presunción simple en contra de interés, esta ha sido más bien una prerrogativa para que se pueda cambiar el paradigma pues del litigio que tenemos muy arraigado por uno de cultural paz, ¿sí? Eso. Pero, o sea, mayor castigo, mayor sanción no existe en la realidad, ¿no? Bueno, vamos a continuar porque si no nos vamos a prolongar para toda la vida. Y al último vamos a tener 3 preguntas más, ¿sí? Está la fase 6, que es la fase de generación del acuerdo, donde ya se tiene un panorama del conflicto claro, se estimula la creatividad de las partes para generar opciones, trabajamos con cada uno de los asuntos conflictivos que hemos puesto en nuestra agenda. En algunos casos la satisfacción depende de qué criterio ha sido usado para elegir una solución objetiva, y los mejores criterios son aquellos que no dependen de la voluntad exclusiva de una de las partes, sino del consenso general, y las soluciones basadas en criterios objetivos, criterios que son ajenos a la voluntad de una parte o a la arbitrariedad, ¿no? Como, por ejemplo, precedentes, normas, costumbres, principios, lo que establece la ley, ¿no? O sea, ya pasamos a un tema de yo quiero a lo que dice la normativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objetivo de esta fase es que a través de la creatividad se articulan los intereses prioritarios de las partes con el fin de lograr soluciones satisfactorias. Viene la fase 7 de preparación del acuerdo, que es cuando ya hemos trabajado todos nuestros puntos de agenda,
ya hemos buscado alternativas de solución a cada uno de estos puntos y es el momento en el cual las partes llegan a una solución de consenso, se manifiesta objetivamente a través de la redacción de un acta de conciliación con acuerdo total. Esta acta de conciliación debe contener un quién, cómo y cuándo, si es necesario un cuánto, pero además debemos asegurarnos que esos acuerdos sean perfectamente ejecutables, ¿sí? ¿Qué acciones podemos tomar en cuenta? Asegurarnos que los problemas identificados durante la audiencia conciliatoria hayan sido resueltos o eventualmente postergados para otra oportunidad, verificar verbalmente con las partes los acuerdos a los que se ha llegado, redactar claramente los contenidos del acta de conciliación, ¿sí? Y una penúltima fase es la de la 8 del cierre y reconocimiento, donde ya hemos suscrito el acta de conciliación, reconocemos el esfuerzo de las partes, recordamos a las partes el resguardar el principio de confidencialidad, destruimos los apuntes que hemos tomado y recomendamos el cumplimiento del acuerdo. Nuestra última fase es de seguimiento, ¿sí? El seguimiento va a ser diferente si es que es un centro de conciliación extrajudicial que tiene mayor amplitud, ¿sí? Con respecto a poder llamar a las partes, entrevistarse con ellas, es mucho más informal, ¿no? Pero si estamos hablando de una conciliación judicial, que es el título de nuestro webinar, primero debemos hacer un seguimiento a la aprobación del acuerdo por la autoridad judicial competente. Podemos contactar a las partes que accedieron a la conciliación para supervisar el cumplimiento del acuerdo, ¿sí? Es mejor si esto se realiza a requerimiento de las partes, pero si no, también podríamos intervenir en favor del cumplimiento del acuerdo en aquellos casos donde el conciliador pueda propiciar ese resultado. Es decir, si en el acta de conciliación establecemos que los pagos se van a realizar en la oficina de conciliación, si se podría ayudar, por ejemplo, podemos redactar un recibo de los pagos o ellos con su recibero y anexamos el recibo al expediente. Esto va a depender de la oficina de conciliación o también de la voluntariedad de las partes, ¿sí? Y eso sería todo. Ahora sí, las 3 últimas preguntas. Bueno, antes, si bien es un proceso de 9 fases, necesitamos estudios superiores, un posgrado, para poder analizar, porque pareciera que la conciliación es solamente un espacio en el que charlamos y dialogamos, pero sí requiere de mucho entrenamiento, requiere de el manejo y experticia de muchísimas técnicas de comunicación, negociación. Entonces, todo esto lo vamos a desarrollar en nuestro programa, en el diplomado que tenemos, y hemos ser muy cuidadosos al momento de ver qué módulos se van a llevar uno a uno. Y el primero nos va a llevar en general a ver la gestión del conflicto y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ha sido esta una probadita de lo que es un poco el procedimiento conciliatorio, pero sí hay un mundo más para explorar. Ahora sí, estas 3 preguntas tengo a Germán, Lunque, Yesenia, Otis y Toledo, Montaño, Jair. Estas preguntas, por favor. Adelante. Primero Hernán Lunque. Hernán, ¿estás ahí? No sé si... Enseguida, Lisa, enseguida. Perfecto. Gracias. Ahora sí, Hernán, por favor, adelante. Gracias, buenas noches, licenciada. Una consulta o salir de dudas. Una mediadora o una conciliadora, como se dice, ¿puede estar a favor de una de las partes? Ya que cuando se llega supuestamente o presuntamente a una conciliación, tendría que favorecer a ambas, ¿no? Pero no hacia la otra parte. En este caso, ¿qué sucedería o cómo se tendría que proceder cuando una conciliadora favorece a la otra parte por una deuda pendiente, vamos a decir, de un X monto,
pero no llegan a ningún tipo de acuerdo y la conciliadora indica lo siguiente: ya hemos llegado a un acuerdo, ¿lo aceptas o lo tomas o lo dejas? Como una imposición. Bueno, Al final, ¿qué sucede con esa situación de esta conciliación? ¿Es conciliadora o favorece al que tal vez le ha dado un par de quintos, vamos a decir de esa manera, ¿no? Porque algo ha pasado para que actúe de esa manera una conciliadora. Y esto me pasó en la ciudad del Alto. bueno, a ver, en primer lugar, siempre tenemos que hablar del principio de voluntariedad. Sí, puedo parecer disco rayado, pero sí es muy importante establecer eso. Entonces, como la conciliación está revestida del principio de voluntariedad, pues no podría existir una parcialización porque los conciliadores no dirimen, ¿sí? No definen un ganador y un perdedor. Es más, solamente pueden sugerir alternativas de solución que perfectamente las partes pueden decir no acepto, ¿no? Y no pasa nada, sin ningún tipo de, de consecuencia negativa, ¿no? Entonces, como en todo, considero que pueden haber malinterpretaciones o tal vez realmente es como manifiesta la persona que ha hecho su consulta o tal vez más bien observación, pero existen los mecanismos pertinentes para esta situación. Pero habría que demostrar además esa situación, ¿no? Habría que demostrar una parcialización, pero yo digo parcialización entre comillas porque no puede existir una parcialización en conciliación porque son las partes las que definen, las que deciden. Nosotros a través de técnicas y herramientas vemos cómo se puede negociar un punto, el siguiente punto de conflicto y así cada uno de ellos, pero son ellos los que nos dicen sus tiempos, cómo se puede resolver, qué problemas pueden haber si es que se determina de una o de otra forma la solución del conflicto. Entonces, no podríamos hablar mucho de favorecer a una parte, ¿no? O sea, en conciliación definitivamente no puede existir eso, no hay. Y si habría, digamos, la presión de una de las personas que dice, ay, no, creo que me quieren presionar a hacer algo que no quiero, pues no lo hace. Somos adultos, entonces tenemos toda la facultad de decir, no quiero firmar este documento porque no estoy segura, porque no me parece justo. Y no solamente un documento conciliatorio, cualquier tipo de documento, ¿no? Y también tenemos la responsabilidad de buscar asesoramiento legal si es que creemos que estamos inseguros con respecto a ese acuerdo, ¿no? Entonces eso, y tratar de ver la transparencia, porque inclusive, por ejemplo, hay casos en los que solo una de las partes tiene abogados y yo llevo a cabo mis audiencias sin abogados por el principio de igualdad de partes, pero para la redacción del acuerdo, sí, yo soy muy cautelosa en que las partes pues revisen cada punto y construyamos un acuerdo muy sólido entre todos, ¿sí? Bueno, ahora, por favor, Yesenia, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. En una conciliación, ¿está permitido que una de las partes pueda llevar personas ajenas al conflicto? Es decir, amigos, asesores, o simplemente tienen que estar las partes interesadas. Ya, como no es una etapa probatoria, es decir, muchas veces dicen, voy a traer a mis testigos, y cuando alguien ya dice, voy a traer a mis testigos, pues nosotros tenemos que direccionar nuevamente a lo que es en realidad la conciliación, que es una negociación asistida. O sea, ¿cómo un testigo va a aportar a una negociación? No se puede, ¿no es cierto? Porque una negociación es, vamos al mercado a comprarnos una tele y negociamos el precio. Y un testigo ahí no nos va a servir de absolutamente nada, ¿no es cierto? Entonces hay que tratar de hacer entender eso a las partes en primer lugar. Y en segundo lugar, uno de los principios es el principio de confidencialidad. En base a este principio, solamente las partes interesadas pueden estar presentes en la audiencia de conciliación, pero también el conciliador tiene la facultad de convocar a terceros si es que aportan en la solución del conflicto. O sea, esta decisión tiene que estar fundamentada.
Si hay terceros, si es, por ejemplo, después de la declaración inicial de las partes, advertimos que se trata de un litis consorcio necesario, donde tienen que haber otros involucrados, pues será una convocatoria a estas personas, porque no se olviden que nuestros acuerdos conciliatorios sí pueden ser pasibles de nulidad si es que afectamos los derechos de otras personas, ¿no? Entonces sí hay que ver y ser cuidadosos en el tema legal. Pero así que entren amigos y demás, pues no, porque no es un proceso judicial, ¿no es cierto? No se va a ir a demostrar que yo tengo la verdad, no es. Por eso es muy importante que los abogados estén muy bien capacitados, porque no es la misma intervención en conciliación que en un proceso judicial, y hay muchas fallas por desinformación, ¿sí? Muchísimas gracias por la pregunta. Luego tengo a Mabel. Tengo una Mabel, consultita más. ¿sí? Usted decía de que si se afecta a las partes, pues esa conciliación será nula. Es lo que le entiendo. Entonces, por ejemplo, tenemos un tema de una declaratoria de herederos que afecta a alguien que quiera quedarse con un terreno, ¿no? Pero legalmente no está bien, ¿no? Se tiene que dividir en todos los que legalmente corresponden, ¿no? A los herederos por derecho a los obligatorios. Entonces, si está afectando legalmente, en este caso, ¿se anula la conciliación? No se anula, o sea, se pide la nulidad, ¿no? Como un proceso de nulidad, ¿no? Pero sí es responsabilidad del conciliador ver, a ver. Primero, nosotros tenemos que ver que se cumplan todos los requisitos en el caso de una división y partición. Es decir, pedimos el folio real, vemos quiénes han sido declarados, pero hay personas que no se declaran herederos, entonces tenemos que cerciorarnos y pedir un certificado de descendencia, por ejemplo, y en el certificado de descendencia, si advertimos que hay otras personas, pues necesariamente tendremos que convocar a estas otras personas, ¿sí? Esa sería la forma de solución. Entonces, si es que se han afectado derechos de terceros, a través del acuerdo conciliatorio, pues sí, este acuerdo sí puede ser, no puede ser recurrido, los acuerdos conciliatorios no pueden ser recurridos, pero sí se puede presentar una nulidad. Ahora sí, no tienes por qué. Mabel, por favor, adelante con tu pregunta. Muy buenas noches, doctorita. Felicitarle por su ponencia, muchas gracias. Bueno, una consulta, doctora. En el caso de que exista ya un acta de conciliación total, ¿qué pasa a falta de, bueno, en el incumplimiento de esa acta? Porque tengo yo un caso que se ha llevado en el SICPLU y en el acta, en la misma acta, ¿no? Dice, en caso de incumplimiento de esta acta, procederá en la vía de la ejecución forzosa. Entonces, en ese caso, doctora, yo he interpuesto, ¿no?, la demanda a incumplimiento de esta conciliación, pero el juez en este caso me ha observado sobre la competencia, ya que no se ha llevado la conciliación en un estrado judicial, sino que ha sido en el SICPLU. Y esa es la duda, doctorita, que tengo. ¿Qué pasaría en este caso? Y lastimosamente existe mucha confusión con respecto a la conciliación. Por ejemplo, la policía tiene también su oficina de conciliación, pero si bien concilia, el tema es la ejecución, ¿sí? Porque eso es lo que les decía, a veces confundimos los acuerdos con documentos transaccionales. Para que sea conciliación necesariamente debe ser redactado y suscrito el acuerdo por un conciliador judicial acreditado. Si es conciliación judicial, puede ser por un conciliador o puede ser por un juez, si es que se ha llevado la conciliación intraprocesal. Si es afuera, pues un centro de conciliación extrajudicial. Estos otros documentos más perjudican que benefician a las partes, porque si bien las partes acuden para tener certeza, para tener seguridad jurídica, pues al momento de la ejecución, estos acuerdos no son ejecutables porque no se basan en la normativa, o sea, no tienen calidad de cosa juzgada, no han sido redactados por un conciliador judicial y no pueden ser ejecutables. Pasa con las actas que emite también la policía, también, bueno, otras instituciones que sí lo vemos en
en el ejercicio, pero en el diplomado, sé que estoy haciendo mucha publicidad al diplomado, pero ha sido trabajado muy bien, ¿sí? Cada módulo. Entonces ya al último, una juez les va a acompañar para el tema de ejecución de actas de conciliación, y ahí van a poder ver de manera mucho más específica cada caso y su forma de ejecución, ¿no? Pero lastimosamente los documentos que expiden estas instituciones no tienen calidad de cosa juzgada ni son actas de conciliación. Son autodenominadas actas de conciliación, ¿sí? Lastimosamente. Entonces, como ustedes ya saben esto, en vez de acudir a estas instancias, pues acudan al juzgado, ¿sí? Si es en materia familiar, pueden pedir una conciliación directamente al juez, ¿sí? Bueno, tengo a una persona más que ya me bajó la mano, que lo tenía aquí, pero estaba antes Patricia, tengo a Patricia T, y con eso acabaríamos las intervenciones. Patricia T. Doctorita, buenas noches. Bueno, Siguiente consulta. He participado en un curso de conciliación extrajudicial y en ese entendido ellos tienen la postura de que los conciliadores no necesariamente deberían ser abogados y en algunos instantes nos decían incluso que era perjudicial que sea el conciliador abogado en la extrajudicial, ¿no? Quería preguntarle qué opinión le merece eso y sobre todo en materia civil, ¿no? Porque tengo entendido que en materia familiar sí hay esa postura o la ley lo permite, pero en materia civil, ¿qué opinión le merece esa postura que tienen los centros de conciliación extrajudicial? y no solamente los centros de conciliación extrajudicial, la ley 025 del órgano judicial establece que los conciliadores judiciales no necesariamente tienen que ser abogados, que también pueden ser profesionales del área social, ¿sí? Es más, tengo colegas que son psicólogos, tengo un comunicador social y un trabajador social, ¿no? Ahora, si bien estos profesionales, para ellos ha sido un reto esto, porque necesariamente hablamos de temas jurídicos, yo he sido, o sea, yo realmente he visto el trabajo de estas personas en específico, y es un trabajo de calidad, pero por ejemplo, esto no viene solamente de una disposición de Bolivia, o sea, a nivel mundial, había esta tendencia de que los conciliadores pues sean de otras ramas, que no sean simplemente del derecho, ¿no? Pero, por ejemplo, en Argentina ya se ha modificado hace unos 5 años atrás la ley y solamente pueden ser conciliadores abogados. Y pues en la realidad, si bien existen profesionales muy bien capacitados para, en herramientas de negociación, conciliación y todo lo que se necesita para ejercer el cargo, pues sí es importante tener un conocimiento sólido de la norma, por lo que tendrían necesariamente, si por ejemplo no son abogados, sí tener posgrados en la normativa que van a tratar día a día. Es decir, si va a ser un conciliador en psicólogo en materia civil, pues tendrá que tener un posgrado en civil, código procesal civil, necesariamente, porque se requiere este tipo de información y tienen que ser calificados para este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, yo no quisiera cerrarlo, porque yo realmente veo que estas personas sí tienen un buen trabajo, les ha costado. Podría decir que sería mucho mejor que sean abogados, pero si es que no lo son, tengan estos estudios de especialización. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes y por última vez les invito a que se inscriban. Está muy interesante el diplomado, son profesionales con mucha experiencia en el área y va a ser realmente muy provechosa toda la información que se va a dar. Van a ser clases prácticas, se ha trabajado para que sean
clases tanto teóricas, pero más prácticas. Va a haber simulacros de audiencias, de conciliación, estudios de caso, revisión de expedientes para el tema de la ejecución de los acuerdos conciliatorios, desde lo más básico que es la gestión del conflicto, cuál es la diferencia entre conflicto y problema, cuáles son las herramientas para determinar un conflicto, el mapeo de actores. O sea, realmente es todo un mundo de especialización, y espero que nos podamos ver pues en este programa de diplomado en conciliación judicial. Muchísimas gracias por su tiempo y para mí siempre es un placer.